Que la bendición de Dios esté contigo, con tu familia, donde quiera que estés. Muchas gracias por estar en este momento aquí para escuchar la palabra de Dios. Y gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal Crucificados. Gracias por el apoyo, gracias por dejar tu like. Recuerda que cada vez que haces esto, de alguna manera nos ayudas a llegar a más personas y que de esa manera muchos más puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy diferente. El título del tema de hoy es Los buenos también nacen de nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre la cuestión de cómo puede una persona que es buena, moralmente hablando, salvarse. Vamos a poner en perspectiva una persona que es un pecador totalmente conocido como un drogadicto, un ladrón. Y del otro lado vamos a poner una persona que tiene una vida ordenada, no tiene vicios, se comporta moralmente bien. ¿De qué manera estos dos tipos de personas pueden salvarse? La respuesta parece obvia y tal vez tú dirás, bueno, todos nos salvamos a través de Jesús. Solo en Jesús somos salvos. Y es cierto. Pero ¿qué tal si te pongo la cuestión de una manera diferente? Imagínate que le digamos a ese drogadicto que solamente necesita creer en Jesús, que solamente necesita arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesús, y si eso hace, encontrará el perdón de todos sus pecados, tendrá la seguridad de la vida eterna y Jesús le dará su bendición de manera incondicional. Cuando lo ponemos así, tal vez algunos dirán, no, pero un momento, no lo pongamos tan fácil tampoco. No, es que también hay que guardar esto y aquello. Y allí venimos y sacamos entonces nuestra lista, ¿verdad? Sacamos nuestra lista y decimos, pero es que esta persona se salva con Jesús, sí. Pero primero tiene que guardar esto, tiene que guardar aquello. Y cuando cumpla toda esa lista de obras y de obediencia, algunos dicen entonces, ahí sí, esa persona alcanza la salvación. ¿Ves que de alguna manera, por un lado, decimos creer que solamente Jesús nos salva? Pero muchas veces cuando hacemos esta declaración, inmediatamente hay que aclarar, pero las obras. Pero tenemos que hacer esto y aquello. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no podemos creer con toda certeza que solo en Jesús y sus méritos tenemos salvación? Hoy vamos a ver que los buenos también necesitan nacer de nuevo. Y vamos a estudiar un personaje de la Biblia muy conocido y vamos a presentar una perspectiva muy diferente de este personaje. Así que quédate con nosotros y vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento. Hoy vamos a hablar de un hombre bueno, un hombre intachable. Vamos a hablar de Nicodemo. Nicodemo es un personaje que aparece en la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Muy bien, acabamos de leer quién era Nicodemo en primer lugar. Y en este tema, los buenos también nacen de nuevo, vamos a estar respondiendo tres preguntas fundamentales que es indispensable para que una persona encuentre la salvación. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿qué tan bueno eres? Y para responder esa pregunta tenemos que preguntarnos qué tan bueno era Nicodemo. El versículo 1 afirma que Nicodemo era un fariseo. Un fariseo, apreciado amigo, era una persona especial. No cualquiera podía ser un fariseo. Un fariseo era una persona que tenía una moral sumamente elevada, una conducta intachable. Era una persona sumamente conocedora de la ley, de los mandamientos de Dios y que cumplía fielmente con cada uno de ellos. Pero dice la Biblia que Nicodemo no solamente era un fariseo, sino que también era un principal dentro de la nación judía. Es decir, Nicodemo era un líder espiritual. Era el tipo de persona que estaba lleno de privilegios. Era el tipo de persona que tenía invitaciones gratis a las bodas o a los eventos. Nicodemo era la persona que no solamente conocía la Escritura, sino que la enseñaba a otro. No solamente asistía a todos los eventos y fiestas judías, sino que él mismo era parte del comité organizador. Ese era Nicodemo.
Sin embargo, mire lo que sucedió con Nicodemo. Versículo número 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Allí está Nicodemo, un hombre con una vida intachable, un hombre bueno, que ahora decide acercarse a Jesús, pero lo hace de noche, en el momento donde había menos actividad, en el momento donde nadie lo podía ver, decide acercarse a Jesús. Porque imagínese un hombre con la moral, con la vida tan admirable de Nicodemo, acercarse a un hombre como Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un hombre que venía a salvar a los sectores más bajos de la sociedad. ¿Cómo podría el gran Nicodemo presentarse a Jesús de manera abierta para hablar con él? Por lo tanto, decide acercarse a Jesús de noche, de una manera oculta. Y se presenta delante de Jesús con un formalismo que él seguramente conocía muy bien y al cual estaba muy acostumbrado. Él le dice maestro, rabí. Y de esa manera, a través de adulaciones, intenta ganar el favor y la aceptación de parte de Jesús. Y yo me imagino que Nicodemo estaba esperando ese mismo trato cordial, ese mismo protocolo de parte de Jesús. Lastimosamente no lo encontró. Y ahora Nicodemo dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y la pregunta es, ¿será que Nicodemo iba de parte de un grupo de personas o iba a título personal? Lo que Nicodemo no quiere es manifestar una fe personal en Jesús. Por lo tanto, él se envuelve en un lenguaje de grupo, un lenguaje de masas, para tratar de pasar desapercibido. Así que ya sabemos qué tan bueno era Nicodemo. Nicodemo tenía una vida intachable, una vida ejemplar. Y la pregunta que te hago en este momento, amigo, ¿qué tan bueno eres tú? Quizás estamos hablando para alguien que tiene una vida intachable como Nicodemo. Alguien que nunca ha sabido lo que es drogarse ni tomar alcohol. Alguien que no sabe lo que es los vicios. Quizás estamos hablando para alguien que se rodea con líderes, con personas de influencia. Quizás estamos hablando para alguien que cumple rigurosamente diferentes reglas y mandamientos. Hay cosas que últimamente se están poniendo de moda. Por ejemplo, hace años atrás, cuando alguien se realizaba una cirugía estética, intentaba que nadie se diera cuenta. Hoy en día los tiempos han cambiado y las cirugías estéticas cada vez son más y más populares. Y cada vez las personas están más acostumbradas a mejorar diferentes aspectos de su cuerpo. Y hay personas que se quitan, se ponen, se estiran, etcétera, ¿verdad? Y esto cada vez es más popular. Y como se ha vuelto tan popular las cirugías estéticas, hay personas que incluso documentan todo el proceso. Desde el momento cuando van al quirófano, desde el momento cuando están recién operados, la recuperación, muestran el antes, el después, muestran los resultados de aquella cirugía estética. Y todo es un orgullo, y miren cómo me voy mejorando, y miren cómo voy cambiando, y hacemos de nuestra vida una película para que los demás la observen. Pero, ¿han visto ustedes alguna persona con cáncer que va a un hospital oncológico llena de orgullo, sacándose fotos, videos, documentando todo el proceso, mostrando cómo va el tratamiento de quimioterapia? ¿Han visto alguna persona haciendo esto? Por supuesto que nadie se siente contento ni orgulloso de saber que tiene un cáncer que le está destruyendo su cuerpo, que está invadiendo todas las células de su cuerpo. Y sabes una cosa, mi amigo, si Jesús hubiese venido a este mundo como un cirujano plástico, las multitudes lo seguirían. Las personas acudirían a él en masas, porque ese cirujano estaría constantemente mejorando ciertos aspectos de su cuerpo o de su físico o de su apariencia externa. Pero si Jesús fuera un médico especialista en el tratamiento del cáncer, ¿cuántas personas se sentirían gozosas de ir a donde está Jesús? Si Jesús viniera a cambiar no solamente lo físico, sino lo más importante, lo interno, si Jesús viniera a salvarnos del cáncer de pecado que invade cada célula de nuestro cuerpo, ¿cuántos se sentirían orgullosos de acudir a Él?
Quizás en este momento estamos hablando para una persona que se siente bien, que siente que tiene una vida buena, entre comillas, que siente que no necesita nacer de nuevo, sino que solamente necesita una cirugía plástica para mejorar ciertos detalles en su vida. Lo que me maravilla de Nicodemo no es su vida perfecta, no es su vida buena, sino que un hombre con ese tipo de vida se atreviera a ir a Jesús aún de noche. Imagínate que vivieras en el tiempo de Jesús. Imagínate que Jesús se dedicara a salvar a los peores pecadores, prostitutas, borrachos, asesinos, violadores. Si tú vivieras en esa época y Jesús se dedicara a salvar a los peores pecadores, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a ir a Jesús? ¿Estarías dispuesto a acercarse a Jesús sabiendo qué tipo de personas se acercan a Jesús? Imagínate tú haciendo la fila para acercarte a Jesús. Imagínate qué tipo de persona habría en esa fila. Violadores, creadoras de contenido para adultos, homosexuales, ladrones. Y tú con tu vida buena, entre comillas, ahí en medio de ese grupo de personas. Uy, no, qué pena, que no me vean, qué vergüenza. Imagínate que Jesús se dedicara a salvar a los peores pecadores. ¿Estarías dispuesto a buscar a Jesús? ¿O creerías que eres demasiado bueno para acercarte a ese Jesús? ¿O sentirías que por tu vida buena Jesús tiene que hacer una excepción contigo o mostrarte un plan de salvación diferente? Así que ahí está el gran Nicodemo, el hombre con la vida intachable, presentándose delante de Jesús. Pero mira lo que Jesús le responde en Juan capítulo 3, el verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora vamos a ver la segunda pregunta que vamos a hacer en este tema. La segunda pregunta es, ¿y qué tiene de malo ser bueno? ¿Qué tiene de malo tener una vida de obediencia y una vida moral y correcta? Nicodemo se presenta delante de Jesús y Jesús no recibe la adulación de parte de Nicodemo. No se siente halagado, no empieza a entrar en un protocolo, en un formalismo absurdo con Nicodemo. Jesús le dice de manera clara y directa a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Jesús no se anda con rodeos con Nicodemo. Jesús no le dice, Nicodemo, tú vas por buen camino. Jesús no le dice, Nicodemo, ya tú guardas la ley y ahora solamente tienes que creer en mí. Jesús no le dice, Nicodemo, vas bien, solamente tienes que mejorar ciertas cosas. Jesús no le dice nada de eso. Jesús no le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que solamente agregar a las obras, agregarle ahora la fe. No le dice nada de eso. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar de cero. ¿Y cómo le vas a decir al gran Nicodemo que tiene que empezar de cero como cualquier pecador? Si Jesús le hubiese dicho esto a la mujer samaritana, por ejemplo, Nicodemo hubiese dicho, bien, estoy de acuerdo. Pero Nicodemo hace como que no entiende lo que significa nacer de nuevo. Pero el problema de Nicodemo no es que no entendió lo que Jesús le dijo, sino que no podía aceptarlo. Nicodemo no podía creer que él, el gran Nicodemo, con su vida intachable, con todas las cosas que él guardaba, tenía que nacer de nuevo, igual que cualquier otro pecador. Y ahí empieza y se maravilla y se asombra por las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de ser bueno? ¿Cuál es el problema de tener obras y de cumplir con ciertas reglas? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces las personas que se sienten de esa manera se llenan de orgullo. No reconocen que dentro de ellos hay pecados ocultos que las personas no ven, pero que el Dios del cielo sí los puede ver. No reconocen que necesitan de Jesús tanto como lo necesita cualquier otro pecador. No reconocen que necesitan de la gracia de Dios para poder ser salvos. Y se sienten molestos cada vez que se habla de la gracia. Se sienten molestos cada vez que le quieren quitar sus obras y su obediencia.
cada vez que le dicen que sus obras no sirven para nada y que solo pueden ser salvos por la gracia de Jesús. Eso les incomoda, porque si la salvación fuese fe en Jesús más mis obras, yo estaría contento, porque de esa manera puedo llevarme el crédito de haber aportado a mi salvación. Puedo llevarme el crédito de ser más fiel que otros y gracias a eso me salvé. Quizás has escuchado la historia de John Wesley. John Wesley es el fundador de la Iglesia Metodista y él creció en una familia cristiana y durante toda su vida se esforzó por vivir una vida intachable, tener una moral perfecta, hacer buenas obras y tener una religiosidad estricta. Y él reconoce que por mucho tiempo intentó llenar los vacíos de su vida a través de sus obras. Sin embargo, en 1738 fue a una reunión donde escuchó hablar de los escritos de Martín Lutero. Escuchó una lectura del libro El Comentario de Romanos, escrito por Lutero. Allí entendió que solamente somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Qué difícil es, apreciado amigo, reconocer que necesitamos a Jesús cuando tenemos una vida aparentemente buena. Qué difícil es despojarse de las obras humanas para solamente aceptar las obras de Jesús, la justicia de Jesús. Somos seres humanos pecadores que constantemente luchamos con los efectos del pecado en nuestra vida de una u otra manera. Y por lo tanto necesitamos nacer de nuevo tan ciertamente como lo necesitaba Nicodemo. Ya hemos estudiado en este tema dos preguntas. ¿Qué tan bueno eres? ¿Y qué tiene de malo ser bueno? Ahora vamos a responder la tercera pregunta y es, ¿cómo se salva una persona buena? Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y ahora Jesús revela ante Nicodemo la gloria del Evangelio de Jesús. Y lo primero que hace Jesús es decirle a Nicodemo, mira Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Jesús está estableciendo una ley natural. Tú cosechas lo que siembras. El árbol de limón no produce mango. El árbol de mango no produce aguacates. Cada árbol da fruto de acuerdo a lo que es. El hombre carnal no puede, por más que se esfuerce, producir frutos de justicia y frutos del Espíritu. Si tú quieres producir frutos espirituales, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu de Dios. Porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, envidia, hechicerías, contiendas, enemistades. Pero cuando tú naces de nuevo y el Espíritu Santo cambia tu naturaleza, entonces puedes dar los frutos que Dios desea que des. Así que Jesús le habla a Nicodemo de la importancia de nacer de nuevo. Y ahora le revela toda la gloria del Evangelio a Nicodemo. En el versículo 14 y 15, Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesús muestra que la salvación solamente se puede obtener a través de Jesús, a través de la fe, a través de creer firmemente en Él. Y Jesús le habla sobre una figura que viene del Antiguo Testamento, la serpiente de bronce. La historia de la serpiente de bronce la encontramos en el libro de Números. Resulta que Dios había alimentado a su pueblo año tras año por medio del maná, ese pan que descendía del cielo. Sin embargo, el pueblo estaba ya cansado, fastidiado de comer maná. Y empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y es interesante, apreciado amigo, porque en el Nuevo Testamento Jesús se identifica como el verdadero maná, como el pan que descendió del cielo para la salvación de las personas. Me llama la atención que en la actualidad también hay personas que se fastidian de escuchar de Jesús. Hay personas que están fastidiados de escuchar de la gracia, del amor de Dios.
Y dicen, no, ya estamos cansados de eso, ya estamos cansados de la gracia, háblennos de las obras, háblennos de profecías, háblennos de alimentos sólidos, ya estamos hastiados de Jesús. Lo mismo le pasó a Israel, estaban cansados del maná. Así como Israel se cansó del maná físico, así hay cristianos que se cansan del maná espiritual, se cansan de Jesús. Y es lógico que nos cansemos de Jesús. Porque si hablamos de las obras, si hablamos de cambios externos, de mejorar esto, de guardar aquello, tenemos muchas cosas por las cuales gloriarnos. Por eso no nos gusta que hablen de Jesús y su gracia. Porque no es agradable reconocer que soy pecador y que solamente me puedo salvar a través de los méritos de Jesús. Así que el pueblo empezó a quejarse y estaba fastidiado de comer el maná. Y Dios envió una plaga de serpientes que mordían a los israelitas y los llevaban a la muerte. Y de esa manera muchos israelitas murieron por causa de esta plaga. Así que el pueblo se arrepiente, clama a Moisés y Moisés intercede por el pueblo ante Dios. Y allí Dios le da la orden a Moisés y le dice, mira Moisés, construye una serpiente de bronce. Y cuando una persona sea mordida por la serpiente, lo que tiene que hacer es mirar a la serpiente de bronce. Poner su fe en que si mira a esa serpiente de bronce, Dios lo va a sanar de aquella enfermedad. Lo va a librar de la muerte. De manera que cada vez que un israelita era mordido y estaba al borde de la muerte por el veneno, miraba a la serpiente con fe y recibía salvación de parte de Dios. Y ahora Jesús toma esta hermosa imagen y dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, que fije su mirada en Jesús, que confíe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás hay alguien en esta hora que ha sido mordido por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quizás tu cuerpo está lleno del veneno del pecado. Quizás estás luchando constantemente para tratar de obedecer a Dios, pero te das cuenta que el pecado siempre está en tu vida de una manera u otra. Quizás intentas reformar tus actos externos, pero te das cuenta que tus pensamientos son sucios y corrompidos. Quizás hay alguien que lucha contra el pecado del resentimiento, de la envidia. Quizás hay alguien aquí que es como un globo, lo pinchan y explota. Tienes un mal genio, te peleas con todo el mundo. Y a pesar de que intentas ser obediente a Dios, te das cuenta que el pecado está en lo más profundo de tu corazón. Si esa es tu experiencia, apreciado amigo, si reconoces que eres pecador, lo que tienes que hacer es mirar a Jesús. Confiar en su vida perfecta. Aceptar en tu vida el sacrificio que Él hizo por ti. Y creer que Él resucitó de los muertos. Poner toda tu confianza en Él. Dejar a un lado la confianza propia. Dejar a un lado tu justicia y tus obras. Y poner toda tu esperanza en Cristo Jesús. Y esto lo tienes que hacer cada día. No es que comienzas por la fe y terminas por las obras. No es que al inicio tú confías en Jesús y luego tú vas cooperando con Jesús a través de tus obras. No. Es un asunto diario con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Apreciado amigo, Nicodemo era una persona sincera. Nicodemo estaba totalmente equivocado. No entendía que su justicia y sus obras no podían comprar su salvación. Sin embargo, era un hombre honesto y sincero y Jesús lo sabía. Y por eso Jesús le revela a Nicodemo las más grandes verdades del Evangelio. Porque fue justamente a Nicodemo a quien Jesús le dijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús miró el corazón y la sinceridad de Nicodemo. Ese hombre que estaba vacío, a pesar de todas las cosas que obedecía, su corazón estaba vacío y no tenía seguridad de salvación.
A ese hombre Jesús le reveló la gloria del Evangelio en todo su esplendor. Es hora de que creas en Jesús no como un personaje que existió, sino que creas para salvación. Que aceptes su vida, sus méritos, su obediencia y su justicia como suficiente para salvarte por completo. Que Dios pueda bendecir tu vida, que puedas experimentar ese nuevo nacimiento así como lo experimentó Nicodemo, y que puedas recibir en tu vida el gozo y la seguridad de la salvación.